Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Mi nombre es Soledad Mauricio y hoy voy a estar dando esta conferencia Autoestima y Desarrollo del Potencial Interno. Vamos a estar viendo varios aspectos. La conferencia va a tener una duración de 1 hora y después vamos a dar 20 minutos para preguntas o dudas que les hayan surgido en el transcurso de las conferencias. Entonces les pido que si en el proceso les va surgiendo alguna duda, la anoten para que al final lo podamos compartir las reflexiones o las inquietudes. Bueno, vamos a empezar primero por lo que es, ¿ven bien la filmina? Vamos a empezar por lo que es la definición de autoestima. Perfecto. Bueno, la autoestima es la evaluación que el individuo hace y mantiene respecto de sí mismo y de sus posibilidades. Es la percepción evaluativa que tenemos de nosotros mismos. Cómo nos evaluamos y de ahí cómo evaluamos las posibilidades que tenemos en la vida, las que no tenemos, y en qué posición nos ponemos frente a las diferentes circunstancias de la vida. Posee dos componentes fundamentales. En primer lugar, la confianza en nuestra capacidad. Y en segundo lugar, el sabernos con derecho a ser felices. Si yo puedo tener muchos objetivos y trabajar o pensar que trabajo mucho por cumplir mis objetivos. Pero si yo no tengo una buena autoestima, si yo no tengo la confianza que necesito para superar los obstáculos, para hacerle frente a las adversidades, y por otro lado, si no me siento con derecho a alcanzar mis objetivos, difícilmente los voy a alcanzar. Voy a estar boicoteándome todo el tiempo. Voy a sentir que hago mucho, puedo llegar a tener, por ejemplo, puedo llegar a tener 2 trabajos, puedo llegar a hacer muchas cosas por mis objetivos. Pero si yo tengo falta de confianza o no creo que merezco, ¿sí?, esto que quiero alcanzar, difícilmente lo vaya a alcanzar, ¿sí? Entonces, esto es como el punto de partida de la autoestima, los componentes fundamentales, la confianza en nuestra capacidad y el sabernos con derecho a ser felices, ¿sí? Confío en que puedo hacerle frente a lo que sea que se me atraviese en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos elementos, estos dos componentes, lo que van a hacer es que van a llevarme a desarrollar mis recursos internos. Todo lo que, digamos, yo puedo emprender una tarea y al momento de decidir emprenderla no tengo todavía los recursos suficientes o no he perfeccionado todavía tanto mis habilidades, las habilidades que esta tarea conlleva. Pero si yo tengo la confianza en mi capacidad, ¿sí?, me siento con derecho a lograr mis objetivos y obviamente me comprometo a dar lo mejor de mí, entonces voy a desarrollar las habilidades y los recursos internos que necesito para alcanzar mis objetivos. La confianza en mi capacidad de alguna manera va a ser el empuje que yo necesito para hacerle frente a las dificultades. Si me doy cuenta que no estoy bien preparada en un ámbito en el que tengo que estar bien preparada para poder alcanzar mis objetivos, entonces me preparo, ¿sí? Voy a desarrollar las habilidades que necesite desarrollar, pero todo partiendo de esta confianza de que yo sé que puedo hacerlo. Entonces, desde este punto es que se nos abren muchísimas oportunidades y posibilidades. Una baja autoestima afecta la vida y el desarrollo de las personas en todos sus ámbitos. Creo que no hay nada que tenga tanta influencia en nuestra vida como nuestro nivel de autoestima.
en el desarrollo de nuestra vida y de nuestro potencial interno. Si yo no me siento capaz o no me siento merecedora de las cosas que quiero, ¿sí?, las voy a estar alejando inconscientemente. Una baja autoestima afecta mis relaciones, afecta, afecta mi compromiso ante la vida, ¿sí? Cuando tenemos una baja autoestima, por lo general tendemos a retraernos de la vida. Afecta mi creatividad, afecta mis habilidades de resolución de conflicto, mis relaciones, mi creatividad y mi capacidad en el ámbito personal y profesional, en todos los ámbitos. Y seguramente esto lo pueden identificar muy bien. Cuando tenemos una baja autoestima, parece que esto lo estamos trasladando a todos los ámbitos y a todas las relaciones de nuestra vida, ¿no? Es como un sello que va ahí con nosotros. Ahora, lo que vamos a ir viendo es que esto, lejos de ser una situación irreversible, se puede revertir y se puede transformar. Vamos a avanzar a la otra filmina. Una autoestima saludable, ¿sí?, implica mi capacidad para ver de manera activa y positiva a las dificultades que se nos presentan en la vida. Si yo tengo confianza en mi capacidad, es una base emocional muy diferente, la confianza, a la base emocional del miedo. Si yo me muevo por el miedo en la vida, en las relaciones, muy diferente a que si me muevo desde la confianza. Yo puedo no, como decíamos antes, yo puedo no tener en este momento los recursos o el conocimiento de cómo le voy a hacer frente a determinada situación. Pero mi confianza en mí mismo, mi confianza y mis ganas de salir adelante me van a impulsar a buscar la manera de resolver la situación que sea que se me presente. De que si tengo que desarrollar una nueva habilidad, la voy a poder desarrollar. Si tengo que generar un nuevo recurso interno, lo voy a poder hacer para luego poder manifestar los recursos externos que quiero. Entonces, es una actitud también ante la vida. Es un enfoque, una manera de enfocar, ¿sí?, de enfocarnos y de posicionarnos ante la vida. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta foto las corredoras, no, las deportistas superando su prueba, ¿no? En el momento de hacer algo que no he hecho antes, tengo que tomar mano de los recursos que tengo y de desarrollar nuevos recursos internos. Entonces también vamos a ir viendo cómo nos transformamos a través de la acción. Pero aquí lo que quiero hacer hincapié es en esto que implica una autoestima saludable, la capacidad para de manera activa y positiva hacerle frente a las situaciones que se nos presentan. ¿Y cómo hacemos esto? Desde la confianza, ¿sí? Desde la confianza en nuestra capacidad y en nuestro potencial interno. Vamos a pasar a la otra filmina, si les parece. Soy capaz y digno de ser. Alcanzar a poder poder hacer esta declaración, ¿no? Soy capaz y digno de ser. Para los que tenemos o hemos tenido una baja autoestima, podemos dar cuenta de lo difícil que es llegar a poder hacer una declaración así, que esto realmente implica un proceso evolutivo. Yo reconozco que soy capaz porque me he demostrado a mí misma, ¿sí?,
que soy capaz, que puedo desarrollar nuevos recursos, que puedo hacerle frente a las diferentes situaciones que se me presentan en la vida, las puedo transformar, es mi elección. Y soy digna de ser, de estar en este mundo y de merecer. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a avanzar hacia la siguiente. Perfecto. Vamos a avanzar hacia la siguiente filmina. Ok. Decimos entonces que una autoestima alta funciona como el sistema inmunológico de la conciencia. Y una autoestima baja, en una autoestima baja, nuestra fortaleza ante las situaciones de la vida disminuye. ¿Qué quiere decir esto de que es el sistema inmunológico de la conciencia? Quiere decir que una alta autoestima me va a dar la confianza que yo necesito para hacerle frente a las situaciones que se me presentan en la vida, para transformar las situaciones que se me presentan, para transformar las dificultades, para poder llegar a ver los obstáculos, lejos de verlos como impedimentos, comenzar a verlos como oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Cuando tenemos una baja autoestima, nuestra fortaleza ante las situaciones de la vida disminuye. Disminuye también nuestra fortaleza y nos volvemos muy vulnerables a los cambios con una baja autoestima. Entonces a veces si tengo una baja autoestima voy a elegir no hacer, ¿no? Para que por lo menos nada cambie. Y entonces así parece que me quedo en una zona de seguridad, pero cuando esta zona de seguridad no me trae satisfacción, me tengo que mover. Aquí en el dibujo, en la foto, está un niño, dice, espero no olvidar nada importante, ¿no? Y está su corazoncito ahí en un rincón. La verdad me da mucha ternura, es como cuando tenemos una baja autoestima, solemos olvidarnos de nosotros mismos varias veces. Solemos dejar de lado nuestros valores, solemos dejar de lado nuestras necesidades. Y la aprobación, la aceptación, todo lo que y el foco de atención está puesto en el afuera, ¿no? Entonces hay que regresar a lo importante, hay que regresar a trabajar desde nosotros, ¿no? Y esto es lo que vamos a seguir viendo, cómo, cuando avancemos hacia cómo transformar nuestra autoestima, ¿sí? Ok, vamos a seguir avanzando. Aquí, ¿qué pasa? Cuando tenemos una baja autoestima, se genera una dinámica disfuncional y que se retroalimenta a sí misma, ¿no? Porque tenemos una baja autoestima, entonces tenemos bajas expectativas. Tenemos bajas expectativas referente a lo que nosotros podemos dar y a lo que nosotros podemos recibir, ¿no? Entonces, desde que tenemos bajas expectativas, no desarrollamos nuestros recursos internos, no forzamos nuestros recursos internos, ¿sí? Y generamos un bajo rendimiento y lo calificamos como fracaso. En definitiva, un fracaso es un resultado, nada más, ¿no? Pero con una baja autoestima lo cargamos emocionalmente al acontecimiento y lo denominamos fracaso. ¿Y qué pasa? Esto nos tira más para abajo. Y nos tira más para abajo,
y nos alimenta la culpa, nos alimenta el sentimiento de culpa. Entonces me siento culpable porque no soy suficiente, o por lo que sea que me sienta culpable, ¿sí? Siempre encontramos alguna cosa de la que sentirnos culpables. Y esta culpa, como la culpa es totalmente inmovilizante e improductiva, la culpa lo único que hace es alimentar nuevamente más mi baja autoestima. Me vuelve a tirar para abajo. Entonces, más estoy para abajo, más bajas expectativas, menor es el rendimiento, mayor es el sentimiento de fracaso y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo cortar con esta dinámica de funcional? ¿Cómo cortar con este círculo? ¿Sí? Con esta dinámica que se genera una y otra vez y que estamos emocionalmente enganchados ahí. Vamos a pasar a la otra. Aquí quisiera regresarme un segundito a esta, sí. Aquí cuando dice, ¿hasta cuándo vas a aguantar así? ¿Qué pasa con esto? A veces sentimos que ya no queremos seguir con esta situación, sabemos que tenemos una baja autoestima, que esto no nos aleja de los resultados que queremos generar, pero no podemos salir de ahí. Cuando dice, ¿hasta cuándo vas a aguantar así? Por lo general, aguantamos así hasta que el costo de seguir generando determinadas conductas, de seguir repitiendo determinados patrones disfuncionales de pensamiento, de emoción y de conducta, el costo ya es mucho mayor que las ganancias secundarias o que el beneficio inconsciente, ¿sí?, que esta situación nos pueda traer. Ahí ese es el momento en el que por lo general tocamos el límite y cambiamos. Cuando ya el costo es mayor que los beneficios. Ahora sí vamos a seguir avanzando. Son muchos los factores que fomentan el desarrollo de una baja autoestima. No vamos a hablar de todos estos factores, ¿sí?, por cuestiones de tiempo, porque queremos realmente enfocar esta conferencia más en la transformación de nuestra autoestima, cómo realmente la podemos transformar, ¿sí?, más que hablar de cómo llegamos al punto en el que estamos. Pero hay cosas que funcionan como un denominador común, de alguna manera, de una baja autoestima. Estos factores son, 1, la incongruencia y falsear la realidad de lo que soy. La incongruencia es cuando lo que yo siento, lo que yo pienso, no está en congruencia, no concuerda con lo que yo hago o con lo que yo expreso, ¿sí? La persona que soy, lo que yo pienso, lo que yo siento, es una realidad y lo que yo muestro al mundo es otra. Tomar ese tipo de decisiones y mantener este tipo de decisiones, porque en algún punto yo decidí no mostrarme, pero mantener este tipo de decisiones, mantener esta incongruencia tiene un costo muy alto para nuestra autoestima, porque no estoy viviendo de acuerdo a lo que soy, no estoy dándome el lugar, no me estoy dando mi lugar en el mundo. Entonces, desde que yo no me doy mi lugar, ¿cómo voy a pretender que los demás me lo den? Desde que yo no me acepto, ¿cómo voy a pretender que los demás me acepten? ¿Sí? También puede haber incongruencia entre lo que yo siento y las expectativas
y las exigencias de los demás, ¿sí? Si yo en este punto elijo dejar de lado quién yo realmente soy o elijo dejar de lado lo que yo siento por, por cumplir con las expectativas o las necesidades de alguien más, eso va a tener un impacto muy fuerte en nuestra autoestima. Falsear la realidad de lo que soy sería ser una persona diferente para sentirme aceptada, ¿no? Por ejemplo, si yo por pertenecer a un grupo social dejo de lado mis creencias, dejo de lado mis valores, ¿sí? Y me comporto como si yo fuera una persona diferente cuando estoy en este círculo social, eso va a tener un impacto muy fuerte en mi autoestima también. Entonces, realmente, ¿qué tanta congruencia estamos teniendo en nuestra vida? ¿Qué tanto estamos honrando nuestros valores? Un valor, digamos, es un valor en la medida en la que le doy espacio en mi vida, en la que lo convierto en una realidad en mi vida. Yo puedo decir que tengo muchos valores muy elevados, pero no los convierto en una realidad en mi vida, no me sirve para nada. Y va a tener un impacto muy fuerte en mi autoestima, porque no estoy viviendo de acuerdo a lo que yo realmente sé, que es lo que me importa, o de acuerdo a lo que yo realmente siento como verdadero. Vamos a avanzar hacia la próxima filmina. Ok. Que aquí, por suerte crecemos, nos convertimos en adultos y tenemos una nueva oportunidad. Cuando somos adultos somos co-creadores de nuestra realidad. Realmente podemos diseñar la vida que queremos tener, ¿sí? Y traducirla en hábitos y acciones concretas que reflejen mis valores, que reflejen lo que me hace bien, lo que es importante para mí. Tenemos la responsabilidad de construir nuestra vida. La responsabilidad es la habilidad de responder, ¿sí? Entonces, yo tengo, como adulta, tengo la responsabilidad, valga la redundancia, de responder hábilmente ante las situaciones que se me presentan para lograr manifestar la vida que quiero, ¿sí? Tengo que ejercer mi habilidad de responder ante mi vida, hacerme responsable de mi vida, que es dejar de echarle la culpa a los padres o al marido o a la esposa o al jefe, ¿no? por nuestra felicidad. Cómo realmente con lo que tengo, con lo que se me está presentando en la vida, con lo que hasta este momento co-creé, ¿no? Porque también todo lo que se nos presenta en la vida es porque de alguna manera lo atrajimos, fuimos partícipes en su creación. Entonces, responsabilizarme por esto, y si lo que no he manifestado hasta ahora me gusta, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tendría que modificar? ¿Sí? Para nuevos resultados necesitamos nuevas acciones, ¿sí? Entonces, no puedo pretender tener diferentes manifestaciones o tener diferentes resultados si sigo haciendo lo mismo, si sigo pensando lo mismo, si sigo diciendo lo mismo, actuando de la misma manera, si sigo constantemente delegando mi poder, ¿sí? Entonces, esto es realmente la oportunidad de decir qué tengo
y con lo que tengo, ¿qué quiero construir? Y para construir lo que quiero construir, ¿qué tengo que modificar? ¿Sí? Dejar de pelearnos con el pasado y empezar a hacer las paces y desde la aceptación poder empezar a transformar nuestra vida. Es decir, me responsabilizo y el responsabilizarme implica acción, implica ser agentes activos. Bueno, vamos a avanzar hacia la próxima. Ok, entonces, bueno, llegamos a la etapa adulta supuestamente, y digo supuestamente porque hay algunos que nunca llegan a la etapa adulta, ¿no? Pero bueno, podemos elegir buscar desarrollar nuestra conciencia o no buscarla o eludirla activamente. Buscar desarrollar nuestra conciencia implica un compromiso con lo que quiero alcanzar, con mis objetivos, un compromiso con la acción y un compromiso con mi proceso personal, un compromiso con la honestidad también, ¿no? Es decir, tener muy claro cuáles son mis limitaciones, si las tengo, o cuáles son las cosas con las que quisiera trabajar, cuáles son mis fortalezas también, y cómo puedo a través de mis fortalezas trascender mis limitantes. ¿Cómo puedo a través de desarrollar más fortalezas, desarrollar más habilidades, de enfocarme más todavía en las emociones, en los pensamientos que quiero que vivan en mi vida, en los valores que quiero que vivan en mi vida? ¿Cómo a través de enfocarme en lo que quiero generar, a través de enfocarme, de comprometerme a potenciar y a desarrollar cada vez más mis fortalezas, puedo trascender mis debilidades y mis limitaciones? Si yo estoy constantemente pensando en lo que no puedo hacer, en lo que no hago bien, en el aspecto en el que me siento en desventaja con alguien más, voy a estar continuamente reforzando las pautas de pensamiento y de emoción limitantes. Y me voy a estar sintiendo cada vez peor. Porque además, si yo decreto algo negativo, enseguida mi cerebro se va a ocupar de darme referencias que apoyen esto negativo que yo estoy declarando. De la misma manera, si yo elijo empezar a enfocarme en lo positivo y empezar a desarrollar cada vez más mis aspectos positivos, voy a darme cuenta que de repente cada vez son más, cada vez tienen más fuerza, cada vez algo que al principio pensé que quién sabe si lo voy a poder hacer, cada vez lo hago mejor, ¿no? Entonces, ¿qué elijo? ¿Qué elijo para mí de ahora en adelante? ¿Qué quiero para mí? Porque a partir de lo que yo elija para mí, a partir de poder enriquecerme yo, es el único lugar desde el que realmente voy a poder aportar algo significativo a los demás. Vamos a avanzar a la próxima. Okay. Entonces, seguimos con el concepto de decidir desarrollar y transformar nuestra autoestima, o vamos a elegir escudarnos en una baja autoestima para seguir poniendo pretextos de por qué las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos o como decimos que nos merecemos, ¿no? Pero en realidad no lo sentimos así. Decidir desarrollar y transformar nuestra autoestima es realmente una decisión de haber ya, como les decía antes, cuando ya el costo es mucho mayor
que el beneficio, que las ganancias secundarias o que la comodidad, cuando ya el seguir postergándome me afecta demasiado, tiene un costo demasiado elevado para mí, en todos los ámbitos de mi vida, en la proyección que puedo tener de mí, es que puedo llegar a tomar esta decisión de verdad, porque puedo pensarlo muchas veces, sí, voy a hacerlo, pero sigo haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, para realmente decidir llevar a cabo esta transformación es porque realmente necesito una nueva realidad, porque realmente quiero una nueva realidad. Aquí pongo la foto de este hombre, es un orador motivacional, es australiano y a mí me impacta mucho porque es un hombre que nació sin piernas y sin brazos, pero decidió, después de mucho sufrimiento obviamente, decidió que si él era así, era por una razón muy especial y que él iba a usar sus limitaciones, las iba a convertir en sus fortalezas, que iba a usar sus limitaciones como un vehículo, de alguna manera como un impulso, para desarrollarse aún más y para compartir esta transformación que comenzó obviamente con su proceso personal, con otras personas. Es un ejemplo, a mí me impacta mucho porque realmente es muy fuerte, son limitaciones muy, muy fuertes, muy claras, pero aquí ustedes lo ven, dice una vida sin límites, ¿no? Los límites nada más están en nuestra cabeza y están mientras nosotros permitimos que estén. Mientras yo dejo de ver algo como un límite, como un obstáculo, y lo transformo, hago que el supuesto límite se convierta en un factor que me impulse todavía aún más, que se convierta en una fortaleza. Es una decisión personal, ¿sí? Los límites solamente están mientras nosotros permitimos, mientras nosotros les damos lugar, mientras nosotros los seguimos dando cobijo, mientras los seguimos alimentando una y otra vez, ¿no? Con nuestros pensamientos negativos, nuestras emociones limitantes, ¿sí? Nuestra conducta que fomenta todo esto. Entonces, tenemos que decidirnos a romper con estas dinámicas de retroalimentación negativa y decidir transformar nuestra autoestima. Es nuestra decisión desarrollar nuestro propio criterio sobre nosotros mismos, respetarlo, hacerlo valer y vivir de acuerdo al mismo. O sea, es mi decisión darle espacio a mi propio criterio. Es decir, ¿qué es lo que realmente pienso yo ante esta situación? ¿Cómo me siento yo ante esta situación? ¿Qué es importante para mí? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que me importa a mí? Más allá de de los valores de mis padres o de los valores de mi pareja, ¿sí? ¿Qué es lo importante para mí? Y en base a eso, respetarlo, o sea, no por formar parte de, no por no generar conflicto, voy a estar pisoteando mis valores y mis necesidades una y otra vez. Y es lo que hacemos. Es lo que hacemos con una baja autoestima, ¿no? Hasta el punto que ya nos sentimos tan chiquitos y tan pisoteados por nosotros mismos y por los demás que el costo ya es demasiado alto. Entonces, respetarlo, o sea, respetar lo que es importante para nosotros, respetar si no estoy de acuerdo con algo, manifestarlo,
Si ante alguna situación no me siento a gusto, pues manifestarlo también. O sea, que es importante para mí escucharme, ¿sí? Hacerlo valer es traducirlo en el mundo. O sea, ¿cómo hago valer mi criterio? Con lo que digo y con lo que hago, y también con lo que no hago, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas dejo de hacer? Porque yo puedo elegir ceder alguna vez, porque quizás en esta situación creo que es lo correcto. Pero cuando cedo constantemente, una y otra vez siempre estoy cediendo, entonces ahí ya estamos con un patrón disfuncional, ¿sí? Y nuestra autoestima es la que sufre el impacto. Entonces, cuando logramos desarrollar nuestro propio criterio sobre nosotros mismos, respetarlo, hacerlo valer y vivir de acuerdo al mismo, ¿sí? Esto nos da una fuerza y una certeza. Hablábamos hace rato de la confianza que está implícita en una autoestima positiva. La confianza y la certeza de que voy a lograr mis objetivos, de que voy a llegar a manifestar lo que quiero manifestar, de que voy a... de que realmente puedo escucharme y que el resultado sea exitoso. Porque realmente para que un resultado sea exitoso, la única manera es cuando me escucho realmente, cuando vivo de acuerdo a mis valores, cuando hago realmente lo que siento, ¿sí? Entonces, esta certeza que me da una autoestima sana, esta convicción que nace de la confianza, de que si me enfrento con un obstáculo, si me enfrento con algo que puedo calificar o puedo haber calificado en otro momento como un problema, yo tengo la certeza de que esto me va a llevar a un punto todavía mejor, ¿sí? Porque estoy viviendo desde una confianza y desde una convicción. De hacer valer mi criterio, de hacer valer mis necesidades, darle espacio a mis valores, traducirlos en acciones concretas. Y esto no significa que yo me tenga que poner a discutir con la gente o tenga que decir, no, es que, o que tenga que hacer valer, siempre estar diciendo, a mí me vas a escuchar, eso no es autoestima sana, positiva, ¿no? Es hacerlo valer a través de mis acciones, a través de cómo me conduzco en la vida, cómo estoy honrándome, cómo estoy honrando lo que es importante para mí, cómo me estoy respetando o cómo estoy dejando de hacerlo, ¿sí? Entonces, estar atenta a todo esto, porque todos estos factores, los hábitos de lo que estamos hablando y de los que vamos a seguir hablando, los hacemos todo el tiempo. No es que tiene que pasar algo así como excepcional para que yo logre transformar mi autoestima, ¿sí? Sino que son acciones congruentes y consecuentes. Pero bueno, vamos a ir avanzando a ese punto. Entonces, ¿cómo elevar nuestra autoestima? Si nosotros decimos que hemos desarrollado quizás nuestra autoestima, nuestra baja autoestima surgió en nuestra infancia, en una dinámica familiar disfuncional, puede haber surgido de muchas maneras, ¿sí? Pero hay un punto en el que yo ya soy adulta, ¿sí? Y sigo alimentando mi baja autoestima. ¿Por qué sigo alimentando mi baja autoestima? Porque yo he aprendido a pensar de determinada manera, a sentir de determinada manera y por consecuencia a actuar de determinada manera. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Si yo he venido fortaleciendo mi baja autoestima con mis hábitos, con mis decisiones y con mis acciones, yo lo que necesito para romper esta dinámica disfuncional, este círculo que hablábamos anteriormente, es incorporar
y desarrollar nuevos hábitos, nuevas decisiones y nuevas acciones. Entonces, nuevos hábitos que nos ayuden a modificar nuestro autoconcepto. Nuevas decisiones y nuevas acciones que nos permitan generar una nueva realidad. ¿Sí? Vamos a avanzar hacia la otra y después nos vamos para seguir fortaleciendo este concepto. Entonces, el desarrollo de una sana autoestima implica un proceso evolutivo. No es de la noche a la mañana que yo me despierto y digo, ya tengo una sana autoestima porque así lo decreté. Yo lo decido. Pero entonces mi decisión tiene que estar respaldada por nuevos hábitos, ¿sí? Por nuevas acciones. Si yo nada más me quedo en el plano mental, ya lo decidí, entonces ya tiene que cambiar. No, ¿cómo estoy apoyando mi decisión? La voy a apoyar generando y desarrollando nuevos hábitos, ejecutando nuevas acciones, transformándome, ¿sí? Haciendo las cosas de una manera diferente, desde otro lugar, desde la fuerza, desde la fortaleza que me da mi decisión, ¿sí? Entonces implica un proceso evolutivo en el que voy avanzando y voy redefiniendo mi autoconcepto, porque efectivamente me voy transformando con los nuevos hábitos y las nuevas acciones que llevo a cabo. Está perfecto. La mejor manera de retar y revertir un concepto negativo deficiente de uno mismo es a través de la acción. Yo puedo pensar, diseñar, soñar, pero si yo no actúo, difícilmente mis sueños se van a traducir en mi realidad manifiesta, ¿sí? Yo necesito bajar la energía y la intención, ¿no? De todo lo que estoy pensando, de todo lo que quiero cambiar. Primero es la decisión, tomo la decisión, ¿sí? Y esa decisión me va a dar la fuerza para enfocarme en lo que me tengo que enfocar, porque hasta ahora me he estado enfocando en lo que no puedo, en lo que hago mal, y entonces otra vez siempre lo mismo, siempre hago lo mismo, y al final, si yo sé que y me tiro para abajo, ¿no? Y entonces bajo otra vez las expectativas, vuelvo a poner el enfoque donde no lo tengo que poner, ¿sí? Y entonces difícilmente podemos romper con el círculo. Entonces vamos a romper esta dinámica disfuncional, vamos a transformar nuestra autoestima en una autoestima sana y positiva a través de la acción. Vamos a revertir nuestro autoconcepto negativo a través de nuevas acciones. Yo tengo un autoconcepto negativo por muchas cosas, pero fundamentalmente porque me asocio, mi autoconcepto lo tengo asociado con determinadas acciones, con determinados resultados. Entonces tengo que generar nuevos resultados. Tengo que abrir nuevas posibilidades para mí. Entonces, aquí es muy importante, esto no podemos pretender decir, bueno, lo hice un día y no me funcionó. O sea, son hábitos reforzados día con día. Tengo que ser constante en este desafío. Así como le he dedicado tanta energía y tanto tiempo a sentirme derrotado, a sentirme limitado, a sentirme mal conmigo mismo, tengo que dedicarle la misma intensidad emocional, ¿sí? Tiene que estar impresa en el proceso de transformación para una autoestima sana. Entonces es a través de la acción y hábitos que incorporo que van a ser reforzados día con día. Y entonces cada vez me voy a empezar a sentir diferente. Y seguramente les ha pasado y pueden pensar en muchas ocasiones en las que pensaban que algo no lo podían hacer y de repente lo tienen que hacer, y estas cosas por lo general llegan a nosotros como problemas, ¿sí?
Y después de atravesar este supuesto problema, salgo transformado. Me doy cuenta de que en la transición he desarrollado nuevos recursos internos, he ampliado mi autoconcepto. Ahora sé que soy capaz de hacer cosas que antes no sabía que podía. Sé que puedo llegar a dominar determinadas habilidades, si me lo propongo, a las que antes me sentía totalmente negada. ¿Sí? Amplío mi autoconcepto y amplío mis posibilidades a través de la acción. Y si vemos la foto de este atleta que está saltando la valla, es realmente en ese momento en que estoy atravesando lo que considero el obstáculo o el desafío, ¿sí? Son todos mis recursos los que están a la mano, los que están a disposición. Tengo que, en ese momento, si se fijan en la foto, está realmente ampliándose su autoconcepto. Superó una marca quizás en ese momento que antes pensaba que no podía superar, ¿sí? Pero seguramente esta persona asumió su desafío con la confianza y la convicción de que lo iba a lograr, porque tenía la confianza para hacerlo. Entonces, cuando alimentamos nuestra confianza, lo que hacemos es mandarle la información a nuestro cerebro, ¿sí? de que desarrolle los recursos que necesite desarrollar para lograr nuestra meta. Entonces, aquí quiero que quede bien claro. O sea, porque a veces parece, ¿cómo voy a cambiar mi autoconcepto si me siento tan mal? Nuevas acciones, nuevos hábitos, ¿sí? Que me ayuden a redefinir mi autoconcepto, a empezar a verme de una manera diferente, a darme cuenta que quizás la persona que fui hasta este momento fue la que elegí ser hasta este momento, o la que pude ser hasta este momento. Pero hoy estoy eligiendo otra cosa y se están ampliando otras posibilidades, porque estoy actuando diferente, me estoy arriesgando, me estoy moviendo de mi zona de confort, ¿sí? Entonces vamos a seguir avanzando. El tiempo corre. Es vivir. Entonces, ¿cuáles son? Aquí vamos a entrar ya en cuáles son los hábitos que necesito reforzar o desarrollar, depende del punto en el que cada uno se encuentre, para transformar mi autoestima o para fortalecerla aún más, ¿sí? Hacer que sea cada vez más sana y que me genere y me acerque a las manifestaciones que quiero. Entonces, en primer lugar, vivir activa y no pasivamente. A veces me quejo mucho o nos encontramos con personas que se quejan mucho, pero no hacen nada para cambiar, ¿no? Entonces, buscar activamente lo que deseo en mi vida, cómo quiero que sea mi vida, diseñar mi vida realmente a partir de este punto. Nunca es tarde para hacerlo. Vivir activa y no pasivamente implica que voy a buscar lo que deseo a través de la acción y que voy a buscar fortalecer los aspectos en los que sé que necesito fortalecerme, ¿sí? Que voy a ejecutar las acciones que necesito para sentirme cada vez mejor conmigo misma. No es solamente, implica la acción, implica también la proactividad en el sentido de la conciencia, o sea, ¿qué es lo que quiero para mí? Más allá de lo que quieran los demás, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y cómo lo estoy construyendo? O si estoy muy lejos de construirlo, ¿cómo lo voy a empezar a construir? ¿Cómo me voy a empezar a enfocar
en manifestar realmente lo que quiero. ¿Sí? ¿Desde dónde vamos a partir? Desde donde estemos. Nos encontremos en el punto que estemos, podemos empezar a vivir más activamente. ¿De qué manera puedo acercarme, vivir más activamente? ¿De qué manera podría yo buscar más activamente lo que deseo en mi vida? A veces puedo decir, no, pero más activamente, si no me alcanza el tiempo, estoy súper activa todo el día. Bueno, sí, pero estás viviendo activamente de acuerdo a lo que realmente vos querés o a las necesidades de alguien más. ¿Cuáles son hacia dónde estoy yendo? ¿Sí? Entonces, primero tener claro qué quiero, cuáles son mis valores, ¿sí? Y cómo puedo buscar aquello que quiero, cómo puedo acercarme a los objetivos que quiero. Si en vez de quejarme por no tener dinero, entonces voy a idear una manera de generar más recursos, ¿sí? Porque yo estoy confiando en que yo tengo la capacidad de hacerlo. Es una posición muy diferente ante la vida. En una estoy en la postura de víctima, ¿sí? Y en la otra me comprometo con mi vida, me responsabilizo con mi vida. Soy la protagonista de mi vida. Es mi vida, como quiero que sea. ¿Sí? Entonces vamos a movernos a la otra filmina. Vivir responsablemente. Van a ver que todos los hábitos que son de fundamental importancia para desarrollar nuestra autoestima están entrelazados unos con otros, no tienen mucho que ver. ¿Sí? Vivir responsablemente es asumir la responsabilidad de mis elecciones, decisiones, emociones y acciones. Y si yo en un punto me doy cuenta que hice algo que pude haberlo hecho diferente, o que hice algo que lo juzgo como que está mal, o algo que va en contra de mis valores, o me doy cuenta que hasta ahora he vivido de una manera muy irresponsable. Entonces, ¿cómo voy a remediar actos irresponsables con actos responsables? ¿Cómo puedo responder ahora? Yo puedo responder, tengo la capacidad de hacerlo. ¿Elijo hacerlo o elijo dejar de hacerlo siempre? Elijo eludir mi responsabilidad constantemente. Pero ¿qué implicaciones tiene para mi autoestima eludir mi responsabilidad constantemente? En el momento en que yo me responsabilizo de lo que elijo, de lo que decido, de lo que siento y de lo que hago, me estoy validando. Entonces eso tiene un impacto muy importante para nuestra autoestima. Porque yo me estoy validando, estoy diciendo esto que elegí o esto que decidí. Sí, yo fui, yo lo decidí, o sea, lo respaldo. Entonces, le estoy dando su lugar. Me estoy reconociendo. Me estoy validando. Yo haya hecho, o sea, sean mis elecciones y mis decisiones o mis acciones sean acertadas o no. Si son acertadas, me voy a sentir muy bien. Esto lo elegí yo, esto lo generé yo, o sea, me voy a sentir muy bien. Pero aquí el asunto es poder responder, tanto si el resultado es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque aunque el resultado sea negativo, si yo decido responder, sé que puedo generar algo diferente, si así lo decido. Desde que me asumo como parte del problema, puedo verme como parte de la solución. Si yo constantemente le estoy delegando la responsabilidad a alguien más o a las circunstancias, voy a estar constantemente dejando de lado mi poder
de acción, mi poder de respuesta, mi poder creativo. Depende del otro. Yo no hice nada. No, pues es que si él no cambia, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago con lo que hay? ¿Qué es lo que yo hago con lo que me pasa? ¿Qué es lo que yo hago con...? O sea, y si yo, por ejemplo, en una situación, en una relación conflictiva, ¿no? Si yo me doy cuenta que he vivido de una manera muy responsable, que siempre le he estado echando la culpa al otro, ¿no? ¿Cómo voy a empezar a responsabilizarme de mi parte? No significa que me compre todo el paquete, ¿sí? Que me achaque toda la culpa. ¿Cómo empiezo a responsabilizarme de mí? En el momento que yo me hago responsable, me siento muy bien conmigo misma, aunque esté respondiendo a un resultado negativo. Porque entonces sé, como dije antes, que puedo elegir algo diferente y que puedo generar algo diferente. Vamos a avanzar hacia la otra filmina porque el tiempo está corriendo. Vivir conscientemente. Conciencia, aceptación y enfoque. Vivir consciente de mis limitaciones, de mis fortalezas también, ¿sí? Y elegir en qué enfocarme. O sea, vivir conscientemente implica también el enfoque. O sea, en qué me voy a enfocar. Si yo quiero generar una sana autoestima, no quiere decir que yo vaya a dejar de ver mis limitaciones o que yo vaya a dejar de ver las cosas que en un pasado quizás hice mal, las malas elecciones, malos resultados. Pues significa en qué voy a elegir enfocarme a partir de hoy. Porque la única manera de afectar el pasado es desde nuestro presente, ¿sí? Yo no puedo cambiar el pasado, pero puedo transformar el impacto que el pasado me genera a partir de la conciencia. Si yo a partir de hoy elijo enfocarme en desarrollar los hábitos y me voy a enfocar en estos hábitos que me ayudan a fortalecer mi autoestima, me voy a enfocar en lo que me hace bien, me voy a enfocar en lo que me ayuda a desarrollar mayores habilidades, en lo que me hace sentir mejor, me enriquece mi autoconcepto. Entonces voy a empezar a ver el pasado de una manera diferente, porque entonces me va a haber servido como palanca de alguna manera para llegar al punto en el que estoy hoy. Si yo dejo de ver el pasado como una fuente de sufrimiento y la comienzo a ver como una fuente de aprendizaje, ¿sí? Eso es vivir conscientemente. Vivir con propósito es fundamental también. Dar un sentido a nuestra existencia, hacer algo constructivo con la propia vida. Y esto puede ser de acuerdo a nuestros valores, lo que sea. Puede ser desde que yo me enfoque, desde que mi propósito sea ligado a mi carrera o que esté enfocado en mi familia o que esté enfocado en una misión de vida, ¿sí? Que yo pueda sentir. Vivir con propósito realmente es muy personal, o sea, de acuerdo, eso va a depender del propósito que yo le dé, del significado que yo le dé a mi vida, ¿sí? Pero entonces, ¿en qué me voy a enfocar? Y si voy a dedicar mi vida a mi familia, por ejemplo, entonces le voy a dar un propósito, ¿sí? Y lo voy a valorar. Y voy a dejar de vivir las cosas o de hacerle frente a las cosas que vivo cotidianamente como una víctima. Porque yo estoy eligiendo hacer lo que estoy haciendo. Yo estoy eligiendo en este momento de mi vida hacer estas actividades o enfocarme en este momento de mi vida absolutamente en mi carrera, lo que sea. ¿Sí? Pero es darle sentido a nuestra existencia. Desde que yo le doy sentido a mi existencia, le doy valor. Y eso es lo que necesitamos, darnos valor. Lo que nos pasa vale, lo que elegimos cuenta.
Lo que sentimos cuenta. Y lo que hacemos cuenta. Vivir congruentemente. La buena autoestima exige coherencia. El sí mismo interior y el sí mismo que se ofrece al mundo deben concordar. Si yo siento que vivo dos realidades diferentes, una de mi cabeza para adentro y de mis emociones, y otra lo que los demás ven de mí, lo que muestro, eso va a impactar muy fuertemente en mi autoestima y va a limitar mucho mis posibilidades, porque yo no voy a estar haciendo ni siendo la persona que necesito ser y que estoy destinada a ser, ¿sí? Entonces, vivir congruentemente con lo que yo siento y pienso, con lo que es importante para mí, es darle valor a mi existencia. Mi existencia es única, no hay nadie en el mundo igual a mí, ¿sí? Y eso no tiene que ser un error o un obstáculo o algo a cambiar. Eso es una virtud. ¿Sí? Entonces mis valores son únicos, mis necesidades son únicas. ¿Y cómo las traduzco en el mundo? ¿Cómo las expreso? ¿Cómo le doy lugar a mi persona? ¿Sí? Desde lo que digo, desde lo que hago todos los días. ¿Cómo me doy lugar? ¿Cómo le doy lugar a mis valores? ¿Cómo los traduzco en acciones concretas? ¿Cómo estoy realmente viviendo de acuerdo a valores o no? O sea, ¿qué es importante para mí? ¿Y qué lugar le estoy dando en mi vida? Vivir autoafirmativamente es esto último que decíamos. Vivir autoafirmativamente es manifestar al mundo aquello que pensamos, valoramos y sentimos, traducir nuestros valores en acciones concretas, ¿sí? ¿De qué manera, si para mí el valor de la honestidad es muy importante, por ejemplo, de qué manera lo estoy traduciendo en mi vida? ¿Lo estoy traduciendo o no? Primero, ¿no? Es la pregunta. Después, decir, ¿qué acciones tendría que hacer? ¿Qué hábitos tendrían que incorporar o modificar, ¿sí? Para traducir este valor en mi vida? Primero que nada, ¿estoy siendo honesta conmigo mismo, conmigo misma? ¿No? Entonces, decido empezar a tener mayor honestidad primero conmigo misma y después entonces que esta honestidad se traduzca en mi vida, en mi manera de expresarme, en mi manera de actuar. Empezar a darme lugar y dejar de postergarme, porque el costo ya es demasiado alto. Entonces, vivir autoafirmativamente es traducir nuestros valores en acciones concretas. Nuevas acciones nos abren nuevas posibilidades, nuevas percepciones. Me vuelvo a definir con cada acción. Y es lo que decíamos antes. O sea, yo hago algo que pensé que no iba a poder hacer. Entonces, esta situación transforma mi autoconcepto. Se abren nuevas posibilidades porque yo hice algo que fue un desafío para mí al principio, pero lo hice, ¿sí? Entonces se abren nuevas posibilidades. Y no solamente, y nuevas percepciones, porque no solamente se abren nuevas posibilidades a nivel externo, a nivel de manifestaciones externas, sino que se abren nuevas posibilidades internamente, se abren nuevas áreas de aprendizaje. Empiezo a ver que realmente que sí puedo. Y entonces eso me va a dar la fuerza para que la segunda vez que lleve a cabo esa acción, la voy a hacer con un poco más de seguridad. Y así consecutivamente, hasta que cada vez lo haga mejor. Pero entonces mi autoconcepto ya cambió, ya soy una persona diferente. Y con que yo pueda atreverme a llevar a cabo las acciones que con una baja autoestima me aterran, con que yo logre hacerlas una vez, ya es suficiente
para saber a dónde tengo que volver mi enfoque, a dónde tengo dónde tengo que enfocarme la próxima, porque ya sé que yo lo puedo hacer. Ya sé que tengo los recursos internos para hacerlo. Entonces ahora ya es más fácil, ¿sí? Y mi autoconcepto ya cambió, ya soy una persona diferente. Acciones y hábitos que afirmen y expresen a cada momento la persona que elegimos ser. Entonces, este es el desarrollo de una sana autoestima. Implica acciones que yo realmente a cada momento le imprima a mis acciones y a mis decisiones la conciencia de lo que quiero ser. ¿Qué estoy eligiendo? Estoy eligiendo con cada cosa que hago. Desde cualquier cosa que haga, elijo hacerla bajo determinado enfoque, elijo hacerla de determinada manera, elijo sentirme víctima o sentirme protagonista, elijo valorarme o dejar de valorarme, elijo darle espacio a mis valores o dejar de hacerlo, ¿sí? Reafirmarme o no reafirmarme. Entonces, lo que tenemos que llevar a cabo son acciones y hábitos que afirmen y expresen a cada momento la persona que elegimos ser. Esto estoy eligiendo yo a partir de hoy. Eso me va a llevar al desarrollo de una sana y fuerte autoestima. Aquí pongo la foto del Monte Everest porque realmente creo que lograr tener una sana autoestima es una conquista personal. Y es una conquista personal en la que cuenta cada paso que doy, cada decisión que tomo, cada acción que llevo a cabo. Cómo, desde qué lugar estoy realizando las acciones que hago. O sea, puedo hacer lo mismo, ¿sí? Pero si tomo mi decisión de transformar mi autoestima, cambio mi enfoque, empiezo a generar nuevos hábitos, empiezo a tomar diferentes decisiones. Empiezo a tomar diferentes decisiones que se traducen en nuevas acciones y nuevos hábitos. ¿Sí? Entonces es una conquista personal que implica y requiere con congruencia y constancia y compromiso. Aquí vamos a acabar la presentación, terminar la presentación. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas, pero antes déjenme ver porque queríamos enseñarles una reflexión, un cuento muy lindo de la autoestima. Mientras lo subo, les voy a pedir si tienen sus dudas, si las podemos, las pueden ir ordenando primero para ustedes y después poniéndolas. Muchas gracias, Adriana. Sí, la verdad sigue siendo un proceso. Ok. Un ejemplo concreto. A ver, Ana Verónica, ¿podrías dar un ejemplo concreto de acción para elevar la autoestima? Sí. Por ejemplo, si yo... Voy a poner un ejemplo muy básico, pero estos muchas veces son los más útiles porque los podemos después trasladar a los casos personales más fácilmente, ¿no? Por ejemplo, si yo constantemente elijo o elegía quedarme callada ante una discusión por evitar el rechazo o por evitar el juicio o por evitar el conflicto, yo puedo elegir hacer esto una vez, en una situación,
Pero cuando yo tengo incorporado ese hábito y constantemente cuando hay un intercambio de opiniones yo me retraigo en mí misma, como si yo no tuviera derecho a tener una opinión, ¿sí? Como si yo no tuviera derecho a diferir de los demás, eso está teniendo un impacto muy fuerte en mi autoestima. Entonces ahí una acción diferente sería yo haber tomado la decisión de transformar mi autoestima y entonces en ese momento decir, la verdad yo pienso que, lo que sea, ¿no? Y sostenerlo y tener la fuerza. Al principio me voy a sentir amenazada de hacer algo así, si tengo una baja autoestima. Pero me voy a apoyar para hacerlo en la necesidad y en la fuerza de mi decisión de transformar mi autoestima. Entonces voy a tener, en ese momento voy a decir, bueno, yo pienso que, y voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Ahí voy a estar comportándome yo de una manera muy diferente, voy a estar ejerciendo una acción diferente a las que estoy acostumbrada a hacer, que me va a abrir nuevas posibilidades, porque si yo normalmente me quedo callada y bajo la cabeza, ¿sí? En el momento en que yo decido tomar una postura diferente, decido ejercer una acción diferente, esto también va a generar, va a impactar en los demás, ¿no? Porque si están acostumbrados a que yo siempre me quedo callada, de repente te estás manifestando como que, ¿qué pasó acá, no? Pero yo tengo que tener la fortaleza, y les repito nuevamente, basado en mi decisión personal, de hacerlo. Cuando lo hago una vez, quizás puedo sentirme nerviosa después de que lo hice, pero cuando lo hago una vez, ya sé que lo puedo hacer. Y me siento bien conmigo misma por haberlo hecho, ¿sí? Porque ahora ya no elegí quedarme callada. Y entonces, la próxima vez va a ser cada vez más fácil. Y después, los demás se van a tener que acostumbrar a escucharme, ¿no? No sé si fui clara con la respuesta. Espero que te haya servido la respuesta. Estoy tratando de leerlo de todos, pero a ver. Ok, bueno, recibido, Guillermo, gracias. A ver, Ariel, yo tengo una pregunta. Digo, con nosotros quizás que somos personas más grandes es bárbaro porque somos capaces de influir sobre nosotros mismos, pero en los más pequeños, ¿cómo podemos ayudarlos? Me parece una pregunta fundamental esta. ¿Cómo podemos ayudarlos? Mira, Ariel, realmente para los más pequeños aplican los mismos conceptos. Cuando un chico desarrolla una baja autoestima es porque siente mucha incongruencia entre lo que él es y lo que cree que el mundo espera de él, ¿sí? O porque no ha podido desarrollar todavía los recursos que le den la seguridad de manifestar quién realmente es, ¿no? Entonces, los elementos de los que hablamos, de incongruencia y falsear la realidad de lo que soy, estos son los que están presentes en diferentes formas, pero con la misma intensidad, tanto para los adultos como para los niños. Con los niños, ¿cómo podemos ayudarlos? Brindándoles de alguna manera espacios de aprendizaje nuevos. O sea, yo me redefino, yo como adulto me puedo redefinir con una acción que decido llevar a cabo. En el niño quizás haya que de alguna manera sugerirle o ponerle enfrente esta acción, ¿sí? Pero entonces yo voy a escoger determinadas actividades. Si, por ejemplo, si mi hijo siente que no es bueno para los deportes, ¿no? Por ejemplo. Y yo quizás voy a organizar un día de campo en el que no sienta él la presión de que tenga que ser bueno para los deportes y quizás naturalmente organizamos que hacemos algo, alguna actividad deportiva en el que él se va a poner a prueba sus habilidades en este sentido. Entonces esto lo podemos llevar a todos los terrenos.
O sea, si siento que no soy bueno para tener amigos, bueno, quizás no me caen bien mis compañeros, ¿no? Pero eso no significa que no pueda tener otros amigos. Quizás no siento, soy un niño muy sensible y no tengo afinidad o cosas en común con los chicos con los que estoy compartiendo el espacio, ¿no? Entonces quizás te llevo a otros ámbitos, con chicos que siento que puedes tener mejores afinidades, o te pongo en un curso eh, de alguna cosa en la que sé que te vas a sentir cómodo. Entonces, reforzando sus fortalezas, Ariel, y trabajando sus limitaciones con nuevos terrenos de aprendizaje. Espero que esto ayude. A ver, ahora voy a leer lo de Ana Verónica. Un segundo. Para el cuento que les vamos a pasar. A mí, a ver, Ana Verónica, a mí me pasa que cuando hay mucha gente me cuesta expresar mi opinión. En cambio, cuando es un grupo más reducido, me animo a hablar y expresarme con más soltura. Lo que pasa, Ana Verónica, es que probablemente cuando hay poca gente, podés identificarte más con la gente, podés sentirte más en confianza. Pero esto no tiene que ver necesariamente, a veces puede coincidir con una baja autoestima, pero no siempre tiene que ver. A veces puedo tener o sea, digo, puede ir de la mano como no. A veces puedo tener una buena autoestima, pero de repente me pasa esto. Y porque quizás lo que me pasa es que descubro que para mí la confianza es un valor fundamental. Y cuando hay mucha gente, o la conexión con las personas, y cuando hay mucha gente no lo logro llevar a cabo, ¿no? Entonces, a veces pasa más nuestro comportamiento, las cosas con las que sentimos que nos limitamos, pasa más por cuáles son nuestros valores y las reglas de nuestros valores, qué tiene que pasar para que yo sienta, en este caso, confianza, ¿no? O qué tiene que pasar para que yo me sienta a gusto, para que yo sienta que pueda expresar mi opinión. Eso quizás ese ejercicio te ayudaría, Ana, para decir, bueno, si tales cosas, bajo tales circunstancias, me siento capaz de expresar mi opinión. Entonces te va a dar a vos información de qué es lo que necesitas, ¿sí? Para sentirte bien. Y en base a la información que puedas concluir, vas a trabajar en fortalecer lo que haya que fortalecer, ¿sí? Y trascender lo que haya que trascender. ¿Te ayuda? Más o menos creo que eso sería para ayudarte, Ana. ¿Me podrías indicar cómo poner en marcha proyectos y no quedar en la evaluación de variables y así no comenzar? Hace tiempo que quiero desarrollar mi empresa, pero me cuesta arrancar. Bueno, acá habría que ver, Betty, por qué te cuesta arrancar. Si te cuesta arrancar porque quizás todavía no sentís que tenés todos los recursos o que considerás necesarios para arrancar, o porque emocionalmente no te sentís lista. Me gustaría si me puedes contestar eso. ¿Cómo hacer para estar estable emocionalmente, para afrontar estas situaciones? Acá muchas veces cuando estamos en el proceso nos vienen muchas dudas a la mente. Nos viene mucha confusión mental, pero a veces irnos a la cabeza nos trae más confusión mental, y lejos de aclararme me siento cada vez más confundida, más perdida. Entonces mejor no hago nada y me quedo en mi zona de comodidad y sigo con mi baja autoestima, ¿no? Eso es lo que normalmente nos pasa. Entonces yo los invito a que, en vez de, cuando les pase así, que te sientas muy confundido, con mucha ¿y ahora por dónde sigo? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde quiero estar emocionalmente? ¿Cuál es mi objetivo emocional? ¿Sí? Si quiero estar en paz, ¿qué me da paz? Si quiero estar con alegría, ¿qué me da alegría? ¿Sí? Y entonces
hacer las cosas, darle espacio a las cosas que me hacen sentir bien, a lo que yo necesito para estar emocionalmente donde quiero estar, es lo que va a elevar de una manera impresionante mi autoestima. Y realmente no sucede de un día para el otro, o sea, pero sí, o sea, el cambio yo lo puedo sentir en un momento que hice una acción diferente. La cosa de que no sucede de un día para el otro, la transformación total, es que para que algo se refuerce en mi cabeza y en mi manera de funcionar como una nueva pauta de funcionamiento, como nuevas creencias, como nuevas convicciones, tengo que hacerlo varias veces, ¿no? Entonces en eso es lo que me voy a enfocar al principio, ¿no? O sea, enfocarme mucho en dónde quiero estar emocionalmente, qué es lo que quiero generar para mí, y entonces en base a eso, qué hábitos tengo que reforzar, ¿sí? Qué acciones tengo que llevar a cabo, qué hábitos tengo que modificar, y en base a eso ir sintiéndome cada vez mejor conmigo misma. Sí, se trata de ejercer el derecho de ser persona. Sí, Marita. Perfecto, qué bueno. Me da muchísimo gusto que les haya servido. Creo que recalcás con el adjetivo de sana autoestima. Antes de este encuentro solo pensaba en una única forma de autoestima. Hay una autoestima no sana. Y sí, Roberto, yo puedo tener una autoestima, una baja autoestima, deficiente autoestima, baja autoestima, o puedo tener una autoestima alta. Yo recalco sana y alta, sana, alta y positiva, porque creo que a veces se confunde una alta autoestima con un ego inflado, y la verdad no tiene nada que ver. O sea, en una autoestima sana y desarrollada en base a hábitos, en base a conciencia, a congruencia, a autoafirmación, el ego no está en la película, el ego no viene al caso. Entonces, por eso yo recalco lo de sana, ¿no? Porque es muy diferente. Hay gente que tiene el ego muy grande, pero realmente tiene una autoestima muy baja, y por eso han desarrollado un ego desproporcionado. Bueno, vamos, me encanta, qué bueno, Ana, y es la idea, ¿no? Que empecemos a poner en acción, que les sirva, que no solo sea información teórica, sino que realmente les sirva empezar a poner esto en práctica en su vida, que les sirva para transformar la calidad de su vida.